En este momento especial queremos estudiar sobre la parábola de las 10 vírgenes que se encuentra registrado en San Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a pedir al Señor que nos ilumine a través del estudio de su palabra. Querido Dios, queremos pedir tu iluminación, tu dirección y tu inspiración del Espíritu Santo para poder comprender tu palabra en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la parábola: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir el esposo. El versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. El versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y el versículo 5 nos menciona: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirla. El versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después que él había entrado, vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, en el versículo 11, Señor, ábrenos. El versículo 12, mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El tema principal de esta parábola, y en primer lugar, la palabra parábola viene del griego parabolé, que quiere decir enseñanza o lección. Entonces, el tema principal es la necesidad de estar preparados en todo tiempo como hijos de Dios para la llegada del Señor Jesucristo desde los cielos, para traer el juicio a las naciones y la entrada culminante al reino eterno. La identificación de las 10 vírgenes, 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, es clave para ir aclarando el propósito de la parábola. Las 5 prudentes representan a aquellos que hacen la voluntad de Dios esperando el novio. Acorde
al mandamiento dado por el Señor Jesucristo, y las 5 insensatas son los que no están preparados para la venida del Señor, pues se quedan estancados en no hacer la voluntad de Dios. Acorde al Evangelio de Mateo, esta parábola viene posterior al mensaje del Señor Jesucristo acerca del fin de los tiempos. Ahí, cuán importante es estar preparados en oración y entrega a su obra, esperando su venida. Así lo expresa en Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Pero tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y embriaguez, ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no les sobrevenga de repente, porque caerá como un lazo y sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Por tanto, manténganse siempre atentos y lloren para que se les considere digno de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Por lo tanto, Dios nos llama a estar vigilantes, a orar en todo tiempo para hacer su voluntad, porque caerá como un lazo sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Muchas personas en la iglesia no tienen muy presente la enseñanza de Tito capítulo 2, versículos 12 y 13, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que nos insta a guardar la esperanza bienaventurada. Esto lo produce el Espíritu Santo con sabiduría y revelación. Viene dado por gracia. No podemos perder de vista que no tenemos ciudad permanente, sino la de porvenir. Los detalles de la boda, la procesión nupcial, las lámparas están organizadas acorde a las costumbres de las bodas judías del tiempo de Jesús. Para el occidente no es tan familiar la celebración de las bodas de esta forma, pero tomemos otros detalles de la parábola. Las insensatas no se abastecieron de suficiente aceite para sus lámparas. Fueron descuidadas, pero como se tardaba el esposo, entonces cabecearon y se durmieron y se confiaron pensando que tenían todo organizado. No fueron precavidas a la instrucción de la preparación para la llegada del novio. El Señor Jesucristo, en el episodio de la tentación que vivió en el desierto, nos enseña que la fortaleza espiritual viene por el pan diario, la palabra de Dios. Pero si pensamos que fuimos a la iglesia el domingo, el sábado, el miércoles,
o el viernes y lo que recibimos nos sostendrá hasta el próximo sábado, entonces nuestra mente y corazón no se prepara para los días de la semana y no soportamos la tentación, aunque todas las vírgenes se durmieron. En la parábola, lo que enfatiza en su preparación para la boda es exactamente lo que nuestro Salvador nos llama a que comamos diariamente del pan de vida para poder resistir, soportar, aguardar con paciencia hasta la venida de nuestro Señor y Salvador desde el cielo con sus ángeles en llama de fuego. Cuando las insensatas pidieron aceite a las prudentes y ellas le dijeron que fueran a comprar, no es que ellas no es que ellas fueran egoístas, es que ellas estaban pensando en la provisión. Esto nos enseña que la salvación es individual, no es en grupo. Cada persona cristiana es responsable de sus actuaciones y si han recibido la palabra de Dios por gracia, no pueden menospreciar el regalo de la salvación, sino recibirán las consecuencias de haber rechazado esta salvación tan grande. Al venir nuestro Salvador, muchos dirán, ábrenos la puerta. El Señor responderá, no os los conozco. Si pensamos que porque vamos a la iglesia varias veces en el transcurso de la semana, o inclusive somos servidores en la iglesia local, tendremos la entrada segura al reino eterno, nos equivocamos. Lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad, el cuerpo y el espíritu, como el texto lo dice claramente en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obradores de maldad. Es interesante lo que la Biblia destaca en estas parábolas. Y no podemos menos que creer lo que Jesús, que presencialmente estuvo con los discípulos al momento de indicar o dictar estos conceptos, nosotros podemos cambiar o tratar de explicar otra cosa que la Biblia no menciona. El Señor Jesús, en la experiencia de las 10 vírgenes, nadie sabe el día ni la hora del regreso de Jesús. La iglesia está esperándole. El aceite representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo
que debemos recibirlo continuamente. Decía el salmista David, no quites de mí tu Santo Espíritu. No debemos nosotros contristar al Espíritu Santo con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Por consiguiente, la preparación es continua, es diaria, es individual, porque el Señor Jesús no se sabe a qué hora va a regresar. Lo esperaban el día de la fiesta porque se había señalado que iba a haber una boda, pero no se había señalado a qué hora iba a ser esa boda. Nosotros debemos estar apercibidos porque Jesús llegará a la hora que menos lo penséis. Y recuerden que esto es una parábola y que la parábola simplemente ilustra la lección que Él quiere enseñarnos y es nuestra preparación para el día de la venida de Cristo Jesús. Como decía el apóstol Pablo, escribiéndole a Tito, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios quiera que el día que Él decida venir nos encuentre listo con suficiente aceite, con su Espíritu Santo, guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos y con su palabra que es una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos y podamos estar dispuestos a creer en un así, dice el Señor. Hermano y hermana, no nos da permiso las 10 vírgenes para señalar un día donde podamos decir que el tiempo terminó. Lo que la parábola de las 10 vírgenes nos habla es de la preparación continua, diaria, esperando al Señor Jesucristo. ¿Cuántos en esta noche, en esta mañana o en esta tarde quieren decirle al Señor, yo quiero, Señor, estar listo a la hora que tú vengas, porque quiero ir a vivir contigo por toda la eternidad? Si ese es tu anhelo, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu orientación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la ilustración. Gracias por el interés que tienes de que estemos listos para ese día cuando vengas. Y queremos, Señor, con tu ayuda, por tu poder y por tu gracia, estar preparados cada día para el encuentro con Cristo Jesús en gloria, poder y majestad. Bendice a nuestros amigos de los 6 continentes de habla hispana y bendice a todos los que están en el valle de la decisión para ser incorporados en tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.